ahora vamos a tocar un tema que es de principal interés para la sociedad y para el pueblo guaymallén, que tiene que ver con la política de vivienda. Y para eso, una de las personas, que es integrante del instituto, que es Ana Laura Moyano, que tiene al cargo la coordinación del área de vivienda social. Ana Laura Moyano ha trabajado en la elaboración de un primer informe de diagnóstico, y lo ha hecho a partir de su trayectoria como dirigente de una organización, una asociación civil que logró organizarse para después poder conquistar el derecho a la vivienda, pero que al mismo tiempo le tocó, en el medio del cambio de gobierno, tener que soportar años de espera injustificada, una especie de abuso de la necesidad de la gente de tener que acceder a la vivienda, el cambio en la modalidad de pago de la cuota de la vivienda. Entonces, Ana, antes que nada, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por participar. La idea de presentarlo es para que todos estén conociendo cuál es la problemática que se está viviendo y en qué situación estamos acá en el departamento también. La pregunta sería, digamos, ¿qué es la vivienda? ¿Qué condiciones debe reunir y por qué es el derecho? ¿De qué hablamos cuando hablamos de vivienda digna? ¿A qué te referís con eso? Cuando hablamos de la vivienda digna, estamos hablando de un lugar que brinda las condiciones básicas para una familia, que brinda la protección que la familia necesita. También planteamos que es la base de toda familia y de toda persona, porque no hace falta tener una familia numerosa para tener una vivienda, sino también una persona sola puede obtenerla. Estamos hablando de un derecho, de una necesidad que tiene la gente. Hay marcos legales internacionales que hablan de esto, vivienda para la sociedad. De eso estamos hablando, de una vivienda social. Quiere decir que está encuadrado toda la gente, no solamente algunos sectores como hoy en día se está viendo. Estamos hablando de que toda la gente necesita y tiene derecho a obtener una vivienda. Cuando hablamos de la vivienda social, surge también el déficit habitacional. El déficit habitacional no solo habla de la ausencia de vivienda, sino también de la precarización de la vivienda. Estamos hablando de que no solamente la persona no puede tener donde vivir, sino que a veces puedes tener donde vivir, pero puede estar en un lugar no, en que no esté en condiciones, ¿no? El Estado debe cumplir un rol fundamental para satisfacer las necesidades de la gente, ¿no? Es el principal motor que debe existir para que las familias puedan llegar a obtener una vivienda. Hay veces que nos encontramos con gobiernos que trabajan mucho en este tema y otras veces nos encontramos con, bueno, gobiernos que hacen vista ciega a esta problemática que día a día crece tanto en la provincia como en el departamento. La Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, habla también del derecho al acceso a la vivienda digna. Y acá en la Argentina, una ley nacional es la ley más conocida como la ley FONAVI, que fue creada en 1977. Vos planteás en tu trabajo es que la responsabilidad del Estado, digamos, es de todo el Estado, es multinivel, es decir, sí, es del Estado nacional, sí, del Estado provincial y también de los gobiernos locales. En Mendoza se está trabajando de una manera que intervienen varios sectores, o sea, el IPB, que es el organismo principal de la provincia, trabaja con el municipio y el municipio con las entidades intermedias. Hace mucho tiempo que se viene cambiando año tras año el sistema para acceder a una vivienda, ¿no? Hemos ido pasando de viviendas entregadas con el plan FONAVI, que antiguamente era un plan súper lindo para las familias porque estaba acorde a la necesidad de las familias, ¿sí? Habían viviendas de 3, de 4, de 2 habitaciones, según la necesidad habitacional de cada familia, pero a medida que fue pasando el tiempo, más allá, como en el 1985 ingresó el plan Sismo, se puso en marcha el plan Sismo en el cual se construyeron unas 1000 viviendas, pero ya eran de menor superficie, eran aproximadamente de 30 a 32 metros cuadrados la superficie, o sea, había bajado, perdón, de 50 metros cuadrados, había bajado muchísimo la superficie de la vivienda. Bueno, y así con el correr de los años se fue modificando en Mendoza, se fueron implementando otros programas, por ejemplo el de erradicación de villas y asentamientos, que eso también hizo una baja, ya pasamos de 50 metros a 40 metros cuadrados la vivienda,
Después pasamos también a un programa donde se realizaba una vivienda de un baño y un solo ambiente. Fue como disminuyendo la calidad de la vivienda en Mendoza, ¿no? Y hoy en día, bueno, nos encontramos con un déficit habitacional de 70.000 viviendas en la provincia de Mendoza. El déficit habitacional tiene que ver con la escasez de vivienda, la ausencia de la vivienda y también con el estado de las viviendas, la precarización de la vivienda, ¿no? En un mismo lugar viven 3, 4, 2 familias, viven de manera, en condiciones que no son agradables, ¿no? Entonces estamos hablando de la cantidad de familias que están viviendo en una misma casa, y así también podemos hablar de los asentamientos, que en terrenos pequeños se agrupan muchísimas cantidades de familias, al déficit cualitativo que habla de las condiciones de la vivienda, la mala calidad de la vivienda, ¿no? Sufrimos en algunos lugares ausencias de agua potable, de luz, de cloacas, tenemos también que los materiales a veces no son adecuados para la construcción de esas viviendas. Tenemos también, aparece también el hacinamiento, que es lo que, y también ahí tenemos otro problema que a veces no es tenido en cuenta, pero que son los problemas socioparentales, porque al haber tanta acumulación de gente comienza a haber problemas entre los mismos que están conviviendo, la diferencia que existe entre la zona rural y la zona urbana, ¿no? Cómo uno, cuando vive en una zona urbana, puede tener más acceso a los diferentes servicios, llámese escuela, salud, deporte, los servicios públicos, pero uno ya yéndose más para la zona rural nos encontramos con que el número de déficit va creciendo, ¿no? Va habiendo más necesidad, no se encuentran, las redes de agua potable no llegan en muchos sectores, el agua no llega, hay partes de la sociedad que se encuentran con este problema, ¿no? Que no tienen, el agua la tienen lejos. Estamos en el 2020 y todavía tenemos este tipo de problemas, no somos ajenos a esto, ¿no? Hay algo que no tomamos en cuenta, que a veces creemos que todos tenemos agua, todos tenemos luz, y no, realmente es así, ¿no? Y es ahí donde aparecen los problemas de salud, aparecen los problemas psicológicos a veces, ¿no? Porque hay personas que les afecta este tipo de problemas, entonces nos encontramos con un abanico de problemas que se generan a través de no tener una vivienda digna, ¿no? De no tener acceso a la vivienda digna. La solución de estos problemas no puede estar en manos solo del mercado. Una buena política de vivienda y un Estado presente en la política de vivienda tenemos efectos positivos, y generar que más familias tengan acceso a su vivienda, mejora la calidad de vida de las personas, también mejora el medio ambiente, porque un lugar donde se erradica un basural y se construye un barrio, eso mejora la calidad del medio ambiente. Disminuye la pobreza al generar el empleo, como dije recién, de forma directa e indirecta, contribuye a la producción como al ingreso también. Los efectos negativos que genera esto de no implementar políticas en la vivienda es los negocios fraudulentos que se generan con la venta ilegal de terrenos, las falsas cooperativas, con las malas condiciones de vida. Otra de las cosas que tenemos es la toma ilegal de terrenos, ¿no? Esto de las famosas usurpaciones que se realizan, eso también es un problema por la falta de política de vivienda o por la falta del incremento del costo de los alquileres, la estigmatización social y la segregación de las familias que por ahí viven en situación de viviendas precarias, que les cuesta muchísimo insertarse. Viviendas que no están en condiciones, sufren la lluvia, sufren el granizo, los vientos. Recordemos que muchas veces que tenemos tormentas, Guaymallén ha sido uno de los más castigados durante los últimos años en las tormentas. Esta granizada última dejó familias completamente sin nada, techos destruidos, no solamente que se les rompe el techo, sino que también se les moja las camas, se les moja la ropa. Nos encontramos con situaciones que no es solamente no tengo la casa, sino que un montón de consecuencias a raíz de eso, ¿no? Como acabo de decir. En la provincia de Mendoza, el IPB ha implementado diferentes programas. Uno de los programas es el INCUBA, que está dirigido a erradicar villas y asentamientos a través de la urbanización. Se llama Techo Digno, que responde a las viviendas, o se hace a través de las entidades que adquieren un terreno previamente. O sea, una entidad
compra un terreno, tiene ese terreno y bueno, a través del programa Techo Digno obtiene la vivienda con la ayuda del municipio y del IPB, ¿no? Recursos nacionales y provinciales. Acá en Mendoza se está utilizando mucho el Mendoza Construye, que tiene 3 líneas, la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Les cuento que la línea 1 está destinada a las familias más vulnerables. Son financiadas 100% por el Estado. Básicamente necesitamos que las familias se inscriban en la Dirección de Vivienda, en el RENAVIT, que es el registro de necesidad habitacional, y a través de eso el municipio se encarga de realizar los listados, confeccionar los listados para los futuros barrios que comprenden la línea 1. También, lamentablemente, tengo que decirles que no se está trabajando sobre ese plan, que es el que estaría destinado a la vivienda social. La línea 2, esta línea es la más utilizada hoy día en el gobierno, es la que está financiada un 30 y un 30% por el IPB, un 15% por el adjudicatario y el resto es un crédito hipotecario del Banco Nación. Con esos 3 aportes se realizan las viviendas y son adjudicadas a los beneficiarios que pudieron aportar ese 15% del valor total de la vivienda. Para mí queda más que claro que la vivienda social está desapareciendo, porque si no tenemos la plata, que es el equivalente al 15% del valor de la vivienda, no vamos a poder acceder a una vivienda. Hay un programa que se llama PROMEVA, que es un programa de mejoramiento barrial que está dedicado a mejorar la calidad de vida de los barrios populares, que, bueno, hace muchos años, desde el año 1997, que está funcionando en la Argentina, pero el IPB lo puso en funcionamiento en el año 2004, teniendo en el año 2005 las primeras viviendas realizadas bajo este programa. Ahí entramos en un problema grandísimo que hoy estamos viviendo y yo principalmente el testimonio que, bueno, cómo se cobran las cuotas hoy en día en el IPB a través del UVA. Está implementado que es unidad de valor adquisitivo. Esto es un monto que se actualiza a través para que lo podamos entender todo, se va actualizando a medida que se va actualizando la inflación. Entonces, yo tengo un ejemplo a leer para que ustedes tengan en cuenta lo que aumenta el valor de una vivienda. Tenemos una vivienda de una persona sola que al momento de entregar su casa tenía un valor de una cuota de 1.769 pesos. Eso estamos hablando del 18 de enero del 2018. Hoy en día está pagando una cuota de 4.192 pesos. Ha prácticamente triplicado el valor. Mucho, porque no solamente que la vivienda aumenta exponencialmente año tras año, sino que también la cantidad de años que tenemos para pagar son años irrisorios. Tenemos 55 años, 65 años para pagar una vivienda, 70 años, y tenemos el caso de una familia que tiene para pagar 100 años la vivienda. Que cuando nosotros accedimos a esta vivienda, antes de acceder pensábamos que iba a ser como la primera etapa de este barrio. La primera etapa de este barrio fue entregado íntegramente por un gobierno peronista, con cuotas peronistas, cuotas sociales, cuotas que estaban al alcance de la situación de cada familia. Hoy nos encontramos con que con el cambio de gobierno, nos tocó el cambio de gobierno, la implementación del UVA el 17 de noviembre del 2017, se comenzó a implementar el UVA en el IPB a través de una resolución interna y un decreto por el ex gobernador Alfredo Cornejo. En ese momento arruinó la vida de muchísimas familias, muchos no sabíamos de lo que se trataba, pensábamos que era un simple, yo me acuerdo haber estado en la reunión y las familias que estaban ahí pensaban que hablaba del valor del tacho de uva. Imagínense al extremo que llegamos de no saber de qué estábamos hablando. Y nos vimos obligados a firmar nuestros contratos en las viviendas. Nos vimos obligados porque si no firmábamos no recibíamos nuestra vivienda. Pasaron los 6 meses entregados a nuestra casa y la cuota ya había aumentado. Pasó el año y la cuota había aumentado el 100%. Pasó un año más, que va arriba del 200% de haber aumentado. Nos pusimos en una lucha incansable
para tratar de que en la provincia de Mendoza se elimine el uva. Lamentablemente hasta el día de hoy no lo hemos logrado. Hemos tenido cero respuestas por parte del gobierno, nos veían como unos brutos, como unos ignorantes que no sabíamos del tema. Les empezaba a hablar de la reglamentación y ni ellos la sabían, me discutían números que tenían que ir a buscar a la oficina los reglamentos porque ni ellos se los sabían. Es importante la intervención por parte del Estado en este problema. Hay 9 barrios entregados en Guaymallén desde el periodo 2016 al 2020, de los cuales 6 están bajo la modalidad del cobro a través del UVA. La región 32, también interna del IPB, habla de que las familias debe tomarse un 20% del sueldo, de lo declarado. Y en el caso de las personas con discapacidades, debían tomarse el 10%. Bueno, hoy en día esto no está pasando. En la legislatura hay un informe de como un registro de los créditos UVA del banco hipotecario, pero no hay ningún registro de las viviendas sociales del IPB. Tenemos que hacer un registro, no solamente les modifican el sistema de financiación, ahora unilateralmente les han modificado el prototipo de vivienda. Ahora el prototipo de vivienda se llama alas, es con techo de chapa, para colmo han bajado los metros cuadrados. Nosotros, cuando éramos gobierno, teníamos una vivienda de 70 metros cuadrados, ahora es de 62. Para cuando lleguemos a mayo a las sesiones ordinarias, presentemos un proyecto de modificación del sistema UVA con un registro en la provincia de todos los adjudicatarios que se los han estafado, porque los han extorsionado para que les entreguen casa, los han extorsionado, entonces es una estafa. De estos yo nombré 9 barrios que habían sido entregados en esta gestión, y bueno, tengo que también, así como digo 9 barrios, tengo que decir que todos eran proyectos anteriores a que este gobierno asuma. Quiere decir que ninguno es un proyecto propio, sino también de un intendente peronista. Que en Guaymallén se han hecho 9 barrios. Yo te acoto, son 744 casas. Se han entregado 13 casas por mes en Guaymallén desde que gobierna Marcelino Iglesias. ¿Querés saber cuántas casas han sido entregadas en este año acá en Guaymallén? 6 casas. Me interesa. Solamente 6 casas, solamente 6 casas han sido entregadas durante el 2020 acá en Guaymallén. Hoy nos encontramos con que no tiene en cuenta la vivienda, que no le importa una dirección de vivienda totalmente cerrada. Nosotros hace meses, y para decirles meses, años, que esperamos una audiencia con el director. Si vas, tenés que hablar allá afuera a los gritos, porque como todos sabemos, el director no recibe a nadie de forma privada. Y para terminar, un poco de los datos: viviendas a iniciar en el segundo semestre del año 2020, en Guaymallén está programada solo 79 viviendas, y 104, si no me equivoco, mejoramientos habitacionales. Sí, 104 mejoramientos habitacionales que se hizo en el departamento. Con esto, números pobres, números pobrísimos, diría yo. ¿Por qué decimos lo de los proyectos? Porque gran parte de la gestión, de la concreción de un barrio, tiene que ver con la tarea que haga frente a través de su dirección de vivienda. Yo quería saber si podías desarrollar un poquito en cuánto es ese cupo y de qué manera se está llevando a cabo, si se está respetando. El cupo de discapacidad en un barrio es el 5%. El 5% del total de las viviendas entregadas corresponden a satisfacer las necesidades de los miembros con discapacidad de las familias. Esto, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo se cumple muy bien el número en este barrio, teniendo en cuenta que las casas acá construidas con la necesidad de la familia. Las familias numerosas obtenían viviendas de 4 habitaciones y así, y de 2 cada uno para los matrimonios solos. Y en el caso de las familias con discapacidad, obtenían una vivienda con todo lo necesario para que puedan vivir, ¿no? Están más grandes, con todo lo que ellos necesitan. En otros barrios
sé que en algunas veces no se cumple el 5%. ¿Por qué? Porque necesitan acomodar otra gente, tienen más cupo y no se ocupa. También he visto casos que han construido viviendas para personas con discapacidad, pero han sido entregadas a familias que no la necesitaban. Eso también conocemos casos de que no se ha cumplido, ¿no? Que esa vivienda no ha ido a parar a donde tenía que ir, sino que ha ido a otra. Con respecto a los cupos, ¿hay algún tipo de programa con respecto a cupos por violencia de género o con respecto al cupo trans también? Que sé que les cuesta conseguir viviendas y son muy discriminados justamente para poder acceder, y viendo también la necesidad de las mujeres en esas circunstancias, también se debería tener en cuenta. No hay nada, porque Nación se está diciendo, pero me parece que en el municipio no hay nada. No. Lamentablemente te tengo que decir que no hay nada, que no hay una normativa ni una reglamentación que nos indique que hay un cupo específico como en el caso de discapacidad. Lamentablemente no existe. También tengamos en cuenta que la mayoría de los programas que hoy se manejan, sacando Mendoza Construye y sacando Ahorro Previo, que son dos líneas que maneja la provincia, sacando eso, en los demás programas son manejados por entidades intermedias y son encargadas las entidades intermedias de las personas que van a ingresar a obtener una vivienda. Entonces también queda un poquito a criterio de cada organización. En nuestro caso tenemos una familia, una pareja trans, pero obviamente, bueno, ha sido porque la referenta de ese asentamiento en ese momento, pero en otros casos no hay una reglamentación que nos indique que debemos tener en cuenta. Espero que se lleven ideas claras, que tengan un breve conocimiento de la situación que hoy estamos atravesando en la provincia y principalmente en el departamento. Así que es por eso que gracias a todas las personas que nos dan el espacio de crecer, de poder mostrar, y como dije anteriormente, también repetitivamente, muchísimas gracias a todos.